recuerdo que ustedes me recuerdan de de esa oportunidad, sino bueno, nuevamente me presento, yo soy Joaquín Pinotti, abogado con una maestría en Administración y Políticas Públicas y otra maestría en Derecho Administrativo. Eh, He venido colaborando con con la Fundación Pensar y con la Fundación Konrad Adenauer en diferentes proyectos desde el 2011. Y me van a tener como profesor en 6 lunes seguidos. Espero que no se cansen de mí rápidamente. Y lo que les voy a pedir es, yo ahora voy a compartir una presentación y lo que me gustaría que hagan es que si pueden, por favor, cualquier pregunta que tengan, hacerlas vía el chat, porque desde la versión móvil en este caso no puedo ver la mano levantada. También abran el micrófono, interrúmpanme, digo, la idea es que sea una clase dinámica y no simplemente yo hablando, porque encima que no los puedo ver, digo, básicamente me estoy viendo la presentación o viendo a mí mismo. Si les parece, comenzamos voy a compartirles el archivo y comenzamos el día de hoy. Bueno, como un poco adelanta el programa que ustedes tenían y el título de la presentación, hoy lo que venimos a hablar es de la organización administrativa. La organización administrativa eh, es ese entramado de órganos, de entes, también de competencias, en las cuales el Estado decide conformarse, decide materializar u ordenarse de alguna manera para ejercer, primero, esto va a ser más desde el lado del Poder Ejecutivo, digo, ¿no? De la función ejecutiva. Entonces, decimos que en este caso, ¿cómo se ordena el Poder Ejecutivo, sus órganos inferiores, para dar cumplimiento a la función administrativa? La función administrativa, que es la que formalmente le asigna la Constitución Nacional, pero digo, todo lo que nosotros veamos ahora puede aplicar o aplica válidamente también al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Diferentes actores principales, diferentes nombres de órganos, pero la idea de órgano, de ente, de competencia, de jerarquía es común a los tres poderes del Estado. Lo que yo quiero decir, miren, la organización administrativa es, por principio y por regla general, algo que integra la zona de reserva de cada uno de los poderes. Es decir, cada poder se da a sí mismo la organización que quiere, de la manera en que se organiza, la manera en que decide, decir, yo tengo que llevar adelante esta función que la Constitución me encomienda, lo dice el Congreso de la Nación, formación y sanción de las leyes, y es el cuerpo, la presidencia de la Cámara de Diputados, la presidencia del Senado, la que determina los diferentes órganos administrativos, pero es el cuerpo el que determina, por ejemplo, cómo se conforman las comisiones internas y de estudio, de tratamiento, las comisiones permanentes, las comisiones transitorias, las especiales. También es el Poder Ejecutivo y dice, yo tengo que llevar adelante la administración general del país. Bueno, de esta o de otra manera me voy a organizar. Por principio general está en la zona de reserva de cada poder. Ahora hay excepciones y las vamos a ver más adelante. Esa zona de reserva tiene una primera limitante que es la Constitución Nacional. La Constitución Nacional ha determinado una forma de organización administrativa, una forma de organización del poder, una forma de organización del Estado, que es lo que mínimamente debe existir y se debe garantizar. Les adelanto hoy, digo, lo mínimo que existe, por ejemplo, en el ámbito del poder ejecutivo, es un presidente de la nación, un jefe de gabinete, y la Constitución nos da la idea, por ejemplo, de la existencia de ministerios, de ministros. ¿Por qué? Porque dice que es el jefe de gabinete quien propone o lleva el proyecto, presenta ante el Congreso de la Nación el proyecto de la ley de ministerios.
Pero de vuelta, no es no es estático esta organización, es totalmente dinámica y tiene que ver en la forma de construir política pública, de llevar adelante los objetivos de la política pública, del bienestar general, del bien común, que se va materializando en ese organigrama. Es lo que nosotros conocemos como mapa del Estado y organigrama. Cuando yo estaba preparando esta clase, justo tuve la suerte de ir a almorzar a San Telmo y en San Telmo me encontré uno de estos ejemplares, una revista en realidad, que hablaba de, esperen un segundo, perdonen si no se ve la presentación, es como la muestra Zoom, la forma en que se ve. Yo les decía, paisando así, ahí la pueden ver mejor. Total, a mí no me tienen que ver. Si ahí se ve mejor, bienvenido sea. Eh, bueno, ahí está, ya se los apaisé, ahí se ve mejor. Bueno, como les decía, es totalmente dinámica la formación y organización del Estado Nacional. En esa lógica, yo lo que le decía es, estaba caminando por Santiago, me encontré este ejemplar del Mundial 78 de la Argentina y la deformación profesional que uno tiene, lo primero que me llamó a ver es que existía un ente autárquico Mundial 78. O sea, que habían creado una estructura dentro de la organización administrativa, dentro de la orgánica nacional, para llevar adelante el cumplimiento de los objetivos. Para mí era organización, desarrollo, todo lo que tenía que ver con el Mundial 78. Obviamente ese ente autárquico como tal no existe más, digo, pero demuestra el carácter dinámico, que no digo, más allá de los tiempos que nos corren, la motosierra, que lo vamos a ver al final de de la clase, digo, esto es, che, la forma en que se organiza el Estado no es dinámico. Que puede variar indiscriminadamente, es voluntad de las máximas autoridades de cada uno de los poderes del Estado, con las reservas mismas que pone la Constitución Nacional. Como digo, no podría haber un presidente del Senado o un presidente de la Nación que diga que quiera cambiar y hacer de unicameral a bicameral. Y en el ámbito del Poder Ejecutivo, o por ejemplo en el ámbito del Poder Judicial, habla de tres instancias, habla del Consejo de Magistratura. En el ámbito del Poder Ejecutivo, como les decía, sí o sí tiene que existir la figura del presidente, el jefe de gabinete, y se infiere de los ministerios. Podrían existir como no podrían existir ministerios. Es debatible, pero es así. ¿Y cómo se termina dando este mapa? ¿Cómo construimos este mapa? Este mapa se construye, como mapa del Estado, organización administrativa, se construye a partir de la mínima unidad posible. En la jerga política, el raviol. En el organigrama es el cuadradito. ¿Pero qué es ese cuadradito? El cuadradito, desde lo técnico, desde lo jurídico, es un órgano administrativo. Es la mínima unidad de organización administrativa. ¿Qué va a tener ese órgano? Bueno, Marienhoff, padre del derecho administrativo moderno, nos decía que tienen tres elementos. Una competencia, una persona que está a cargo de ese órgano y un conjunto de recursos o medios. Yo le quiero decir, bueno, ¿cuáles son esos medios? Y los recursos presupuestarios, financieros, económicos, contables, digo, presupuestarios básicamente, y financieros, va a tener recursos humanos, obviamente, porque de por sí va a haber una persona que conduzca eh, a ese órgano, y también va a tener una competencia. Ahí vamos hasta entrar ahí más adelante, ¿no? Ahora, va a haber diferentes tipos de órganos. Vamos a tener órganos unipersonales, si están conducidos por una sola persona, colegiados, por ejemplo, los directorios. Una comisión permanente del Congreso es un órgano colegiado. El directorio del Banco Central, el directorio de una empresa es un órgano colegiado. A veces hay institutos que, por ejemplo, yo trabajo en el Instituto Nacional de la Música, que es un directorio donde hay presidente y vicepresidente.
es la manera, digo, la clasificación está dada en de cómo se forma la voluntad de ese órgano. Digo, si es por una sola persona o por más de una persona. Los va a haber de decisión, los va a haber consultivos. Decisiones son aquellos que toman o manifiestan su voluntad con carácter definitivo. Y los habrá consultivos, por ejemplo, con aquellos, no sé, los servicios jurídicos permanentes en el ámbito de cada ministerio, donde brindan un asesoramiento jurídico, pero no vinculante. O, por ejemplo, la tarea que me toca a mí desempeñar como auditor interno en este Instituto de la Música, donde mis observaciones son definitivas, definen, generan, pero generan recomendaciones, no cambian la voluntad de ese órgano. Lo que yo observe no va a ser definitivo. Eso lo vamos a ver en las clases que siguen. Y los va a haber políticos y técnicos. Es decir, pero che, son todos políticos, porque todos los pone la política. Bueno, sí y no. El Sistema Nacional de Empleo Público, el SINEP, está pensado para donde haya autoridades políticas que en la escala de la pirámide, en el ámbito del poder ejecutivo, llegará, o de la administración pública central, llevará hasta el grado de subsecretario, y los habrá técnicos, o sea, que tienen una idea de permanencia, una idea de construcción de capacidades específicas, como pueden ser los directores nacionales, directores simples, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero no tenemos que dejar de pensar o dejar de obviar, es que cuando hablamos de órgano también podemos referirnos a la teoría del órgano. ¿Qué es esta teoría del órgano? La teoría del órgano es que el Estado es una ficción, digo, ¿no? Nadie conoce el Estado, nadie lo ve por la calle al Estado, nadie lo invita a comer o a tomar una cerveza al Estado, porque el Estado no existe, es una ficción, es una entelequia, no es una persona jurídica, no deja de ser una persona jurídica. Ahora, la teoría del órgano fue construir ese concepto en virtud del cual la persona que está a cargo del órgano es la que toma la definición y que se le atribuye a ese órgano. Entonces, ¿de qué surge de esto? Dos elementos muy claros. Lo que se llama el órgano institución, que podría ser la Secretaría de Comercio, y el órgano persona, el secretario de Comercio. Ambos dos van a tener diferentes regulaciones o diferentes marcos jurídicos que van a determinar, pero lo que quiero decir es, la Secretaría de Comercio es el secretario de Comercio y el secretario de Comercio es la Secretaría de Comercio y todo lo que haga el secretario de Comercio re- debe responder la Secretaría en términos de responsabilidad civil, administrativa, salvo penal, obviamente que es instituto personal, digo, es que de la persona física, humana, digo, tras la reforma del Código Penal. Pero la teoría del órgano hoy perdón, o fue el basamento para entender que las personas, el Estado respondía por lo que hacían las personas y para poder identificar que dentro de la organización administrativa, cada órgano administrativo tiene un órgano institución y un órgano persona, que de esa manera se organiza. Tal vez el año que viene, cuando se dé este curso, o en 2 años, ya hablemos del quiebre, o a mí me gusta, y se los dejo para pensar, cómo se quiebra la teoría del órgano ante la inteligencia artificial generativa, y si existe o no la necesidad de una reserva de humanidad, o sea, de una intervención humana, para decir que cuando actúa la inteligencia artificial, actúa el Estado mismo. Estamos muy lejos de pensar que el órgano persona puede llegar a ser reemplazado por el órgano inteligencia, el órgano artificial generativo. Pero es algo que les dejo para que piensen más adelante. Bueno, la organización administrativa, este mapa del Estado. Este mapa del Estado se ordena bajo dos elementos. Perdón, antes de eso. Los órganos es la mínima unidad de organización administrativa. Por contrario, el ente es el conjunto de órganos. El ente, un ente se forma por un conjunto de órganos. Pero ¿qué diferencia el ente de un órgano? Si un órgano, haciendo un paralelismo con el cuerpo humano, es literalmente
un pulmón, un riñón, un corazón, el ente es toda la persona. ¿Y qué pasa? El órgano no tiene personalidad jurídica propia y el ente sí. El ente tiene su personalidad jurídica propia. ¿Qué significa? Puedo decir, ¿esto es una diferencia conceptual? No, es conceptual sí, pero es práctica. Que ustedes tengan, eh, yo esto lo enseño en la facultad y se lo doy a abogados, y perdonen la deformación profesional, pero digo, ¿qué? ¿Esto es meramente teórico? No, es práctico. ¿Por qué? Porque si yo demando eh, a una pensión, voy a sacar el tema pensiones, digo, pero si yo demando por un salario no cobrado, digo, como empleado, y tengo que hacer una demanda y trabajo en el Ministerio de Defensa, yo demando al Estado Nacional. Ahora, y vuelvo a traer las pensiones, si yo tuviese que demandar a la Agencia Nacional de Discapacidad como ente descentralizado dentro de la órbita creo que está en Capital Humano en este momento, yo demando directamente a la agencia. Esto es, que si tenés personalidad jurídica, el demandado es el ente, mientras si no tenés personalidad jurídica propia, el demandado es el Estado Nacional en sí mismo. Y eso, más allá de implicancias de quién ejerce la defensa, dónde tengo que presentar las cuestiones, lo principal es, desde lo más básico, es cuál es el domicilio del demandado. Mientras yo demande al Estado Nacional a un órgano del Estado Nacional, o un órgano sin personalidad jurídica, la demanda es embarcarse 50, la Casa Rosada, mientras si lo hago a la Agencia Nacional de Discapacidad será Hipólito Yrigoyen, creo que está en 1500 y algo. Entonces la demanda la tienen que dirigir hacia ahí. Entonces, órgano es la mínima unidad de organización administrativa que carece de personalidad jurídica propia, mientras que el ente, que es un conjunto de órganos, sí la tiene y eso genera que las responsabilidades sean escindibles. La responsabilidad de la Agencia Nacional de Discapacidad, si bien hay unidad de acción con el Estado, es escindible jurídicamente de la responsabilidad del Estado Nacional. Pero es más técnico y es simplemente para que se ordene. Ahora, ¿cuáles son los principios? ¿Cómo se construye, cómo se ordena y qué rige jurídicamente ese mapa del Estado? Hay dos elementos. La doctrina clásica lo llama principios, yo creo que lo tendremos que empezar a llamar como elementos de la organización administrativa para no confundir con los principios generales del derecho. Y esos elementos o principios son dos, competencia y jerarquía. ¿Qué es la competencia? Cuando usted habla, che, ¿cuál es la competencia del Ministerio de Economía? ¿Cuál es la competencia de la Secretaría de Defensa Nacional? No va a faltar mucho que le llamamos Ministerio de Guerra, como en Estados Unidos que lo han cambiado, ¿no? Bueno, la competencia es el conjunto de atribuciones que válidamente puede ejercer un órgano. Esto es, las cosas que puede hacer un órgano. Su origen, ¿dónde está determinado lo que puede hacer un órgano? Puede tener tres tipos de orígenes: constitucional, legal o reglamentario. Cuando digo constitucional, hablo que la misma Constitución Nacional. Si ustedes ven, hay dos órganos del poder en el ámbito de la administración pública centralizada que la Constitución determina su competencia. En el 99, la competencia del presidente de la Nación, y en el 100, la del jefe de gabinete de ministros. Después hay una norma de rango legal, la de 22.521, si no me equivoco, que es la ley de ministerios, 22.510, perdón, la ley de ministerios. Esta ley de ministerios establece cuál es la competencia de cada uno de los ministerios. Y después es reglamentaria, ¿por qué? Porque hay decretos posteriores a esa ley que reglamentan diversos niveles inferiores. ¿Por qué? Porque la ley del ministerio solo va a regular ministerios y secretarías con rango ministerial en el ámbito del Poder Ejecutivo. Mientras que hay decretos reglamentarios presidenciales que establecen normas inferiores. Hoy el decreto, y dato de color no menor, estamos trabajando con el decreto 50-2000.
2019, ese es el decreto que hoy rige la forma de organizarse las competencias de todos los ministerios y secretarías y subsecretarías dependientes, y es un decreto 2019. Este gobierno no ha dictado su propio decreto, sino lo que ha hecho es modificar el decreto que había establecido en su momento Alberto Fernández. Es el mismo, no, claramente es distinto, pero desde lo simbólico no ha sacado, digo, su propia norma, sino que ha mantenido y ha reformado una norma del gobierno anterior. Pero de vuelta, competencia es el conjunto de atribuciones que válidamente puede ejercer un órgano y que únicamente puede ejercer un órgano. La regla es la incompetencia. No todos pueden hacer todo, sino solamente pueden aquellos que la Constitución, la ley, o la ley, la Constitución Nacional, la ley de ministerios, el decreto 50/19, en este caso, le permite hacer a cada uno de los ministerios, secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales, etcétera, etcétera. De hecho, hay otro nivel que es el de decisión administrativa que reordena, o resoluciones ministeriales, que son las que ordenan hacia el interior de cada ministerio. Pero la regla es, solo podés hacer lo que la norma atributiva de competencia te permite y sos incompetente para el resto. Esto tiene que ver, primero, para que no haya superposición de funciones, obviamente, y segundo, para un mejor y fácil control de los órganos superiores e inferiores. ¿Cómo se ordena la competencia? La competencia se ordena en función de cuatro principios: el tiempo, el territorio, el grado y la materia. Uno es competente desde que la norma dispone la creación de esa competencia. Y caduca desde no solamente porque la competencia pudo haber sido eliminada del órgano o institución, sino porque obviamente caduca la designación. Alberto Fernández no podía firmar decretos el 10 de diciembre de 2023, porque ya no tenía la competencia en función del tiempo. Tampoco se hubiera dictado un decreto que quería regular, por más poblado que esté de argentinos, Punta del Este, digo, no sé, o Montevideo, o Colonia, digo, no, no estaba en su territorio, no estaba en el ámbito territorial de su competencia regular más allá de los límites de la República Argentina. En algún momento también, antes del GDE, digo, de todo lo que es la, la, lo que es la digitalización del gobierno, todo esto que trajo el gobierno nacional de Macri en el 2016, decía que, por ejemplo, no podía firmar después del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o del ámbito de la Casa Rosada. Hoy, dentro del territorio nacional, se puede firmar. No se puede firmar, por ejemplo, no hay competencia si estás fuera del territorio nacional en ejercicio de una misión o de licencia. Pero la realidad es que si no estás en licencia, misión, estás fuera del territorio nacional, pues hoy el GD te lo permite y es un uso y costumbre que se ha deformado. Pero bueno, ese es comentario aparte. Después, en función del grado, la competencia del ministro de Economía, o sea, el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, no puede ejercer competencias del ministro de Economía. ¿Por qué? Porque tiene un mayor nivel. Y ahí vamos después al segundo elemento, que es la jerarquía. Y después la materia. El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca no va a poder firmar actos administrativos, resoluciones, nada que tenga que ver, por ejemplo, con comercio, que es su compañero, tal vez su compañero de oficina, digo, o con el secretario de Minería. ¿Por qué? Porque la competencia se ordena en función del tiempo, del territorio, del grado y la materia. ¿Cómo se interpretan las competencias? Las competencias se interpretan de manera literal, la norma, ¿no? Se hace una interpretación literal de la norma atributiva de competencia, pero existen dos variables que permiten ampliar. Primero, la teoría de las competencias implícitas, esto es, lo que si bien la norma no dice, pero que resulta razonable. eh, y estaba buscando, digo,
Por ejemplo, si puedo sancionar, puedo advertir, y esta es una vieja regla del ámbito jurídico, es quién puede lo más, puede lo menos. Si yo puedo sancionarte, puedo hacerte una advertencia, por un lado. Y después el otro es la teoría del paralelismo de las competencias. Y esa atribución del secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, perdón, lo reiterativo, digo, el ejemplo dice designar, dentro de las competencias, designar a los representantes de la Secretaría en el territorio nacional. Yo me acuerdo en su momento, trabajé en Agricultura, Ganadería y Pesca, había 144 delegaciones en el territorio nacional. Otro. Ahora, la norma dice designar. ¿Tenemos que poner que no los puede remover? No. Bueno, el paralelismo de las competencias dice quien puede designar, por ejemplo, puede remover. Quien puede designar, puede remover, por la teoría de las competencias implícitas puede promover, por ejemplo. Digo, ¿no? Se puede promover también o elevar promocionar a un funcionario si lo puedes designar, lo puedes remover, lo puedes promocionar. Ese es, por ejemplo, un ejemplo donde se conjugan ambos principios que lo que hacen es salir de la literalidad de la norma para hacer efectiva la competencia que se pretende ejercer, entendiendo que toda competencia que se pretende ejercer tiende a satisfacer una necesidad pública y el bienestar general, el propio bienestar general, el bien común. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que la competencia es de ejercicio obligatorio. Esto es, no puedes hacer nada que la norma no te atribuya, pero lo que la norma te atribuye como competencia, estás obligado a ejercer. Primero, porque hay un interés público en esa competencia atribuida. Digo, ¿no? Sí, como les decía, toda competencia tiene subsumido la consecución de un interés del bienestar general y un interés público y lograr el bien común. Bueno, entonces tenés que ejercerlo. Como contrapartida, el incumplimiento, el no ejercicio de la competencia deviene en incumplimiento de los deberes del funcionario público que están sancionados penalmente. Ahí es donde la norma penal sirve se permite asegurar el ejercicio obligatorio de que el Estado funcione, digo, ¿no? De lo que la Constitución le atribuye al Poder Ejecutivo y este delega a sus ministerios o desconcentra en sus ministerios, bueno, funcione, se ejerza efectivamente, nadie venga a hacer la plancha, porque si alguien hace la plancha, el que sufre es el ciudadano, sufrimos todos, la sociedad sufre cuando una competencia no se ejerce. Entonces, y si hacemos un paralelismo con la capacidad en el derecho privado, primero por regla, somos todos capaces de derecho, algunos seremos incapaces de hecho, depende de la edad, los menores, por ejemplo, pero uno puede salir a contratar un servicio o no. Digo, yo no estoy obligado a contratar un servicio de Internet como persona privada. Ahora, como persona pública, no me rige la capacidad, que ustedes habrán escuchado como término jurídico, pero sí la competencia. Y como me rige la competencia, estoy obligado a ejercer esa competencia. Entonces, de vuelta, la competencia, por regla general, uno es incompetente, salvo lo que la Constitución, la ley o el reglamento o el decreto o la resolución te establezca como competente, se ordena en función del tiempo, el territorio y el grado de la materia, se interpreta literal, pero expansivamente con la teoría de las competencias implícitas y la teoría del paralelismo de las competencias, y es de ejercicio obligatorio, que jurídicamente se habla que es improrrogable, y ahí vamos a entrar más adelante. El segundo elemento es la jerarquía. La jerarquía, el primero era la competencia, el segundo es la jerarquía. La jerarquía es lo que une en línea y en grados en estas diferentes líneas y grados que ven ustedes de colores en el gráfico y que ordena. Los ordena de más importante o de mayor jerarquía a menor jerarquía. Obviamente en la cabeza de la pirámide, desde la visión del Poder Ejecutivo, desde un ámbito del derecho administrativo, de la administración pública, está el presidente de la Nación. ¿Tendría que ser separado? Sí. ¿Por qué? Porque el Poder Ejecutivo es unipersonal.
No, lo que está abajo no integra el Poder Ejecutivo, está en el ámbito del Poder Ejecutivo. La misma Constitución lo dice. Poder Ejecutivo es un órgano unipersonal llevado adelante por alguien que se tendrá el cargo de presidente de la nación. Por debajo de él, el jefe de gabinete, los ministerios, secretarios, subsecretarios, directores y subsecretarios. Y corto ahí. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que había órganos técnicos y órganos políticos? Bueno, el régimen jurídico de nuestra normativa diferencia hasta el grado de subsecretario y los denomina autoridades superiores. Son las autoridades que se creen, que si ustedes ven, es hasta la línea, eh, las dos líneas verdes del mismo color, digo, ¿no? Las verdes un poco más oscuras. Hasta ahí son autoridades políticas. Son designadas por, siempre hoy como da la práctica, es que siempre son designadas por decreto del presidente de la Nación y se van y vienen con el gobierno. Tienen un régimen jurídico particular, un régimen de licencia particular. Es más, no tienen régimen de licencia, están establecidos, sí tienen forma de ausentarse, sí tienen, incluso la remuneración. ¿Se acuerdan todo el escándalo del congelamiento de sueldos? Bueno, hoy los sueldos están congelados desde marzo de 2024, si no me equivoco, hasta el rango de subsecretario. Esos sueldos están efectivamente congelados. Y eso hace una distorsión, bien o mal, pero que hace que toda la pirámide más inferior, los directores nacionales, directores simples, coordinadores, eh, supervisores, jefes de departamento, pueden incluso ganar más que un subsecretario de sueldo básico, ¿no? Después hay diferentes variables que pueden hacer que hoy los subsecretarios se recompongan a sí mismos el sueldo, lo cual tampoco es ético ni está bien, ni un sistema ni el otro. Pero digo, jurídicamente hablando, la pirámide se parte en esa línea de subsecretario para arriba y director nacional para abajo, en autoridades políticas y autoridades técnicas. No es una clase de empleo público esto, pero ni mucho menos, pero lo que quiero decir es, por ejemplo, los directores nacionales para abajo son designaciones que deberían ser de calidad permanente, o sea, puestos concursados. ¿Cuántos los hay? Pocos y nada. En algún momento del gobierno de Macri, al final se concursó los directores nacionales y los directores simples por el término de 5 años, con función, con una vista de gerencial, a lo que ya había ocurrido en la ciudad de Buenos Aires y que se había concursado a los gerentes y los subgerentes operativos. Eso es lo máximo que se hizo en su momento. Esas designaciones ya cayeron y hoy, si ustedes lo ven, son designados todos los directores nacionales. Los invito a entrar al boletín oficial y van a encontrar seguramente en el día de hoy una designación por 180 días hábiles administrativos. Son personal, el órgano persona, o sea, el funcionario es designado en un cargo que debía tener una designación permanente, pero transitoria, y se ha interpuesto que, por ley de empleo público, no puedan ser designados por más de 180 días. 180 días, no me acuerdo si, perdonen, si es hábiles, hábiles administrativos o corridos. La realidad es que hace que todos estos funcionarios sean cada 180 días otra vez redesignados, y algunos vienen de gobiernos hace mucho tiempo. Eh, Conozco directores nacionales que han estado, ya por lo menos el otro día conocí un caso que está hace 20 años, pero 20 años de a 180 días, lo cual está mal también, digo, no le establece seguridad jurídica ni al órgano institución ni al órgano persona, y eso hace que se desgaste esta clara diferenciación jurídica entre órganos técnicos y órganos políticos. Pero bueno, de vuelta, la jerarquía es lo que hace que nosotros podamos en línea y grado ubicar a diferentes funcionarios, todos los ministros en la misma línea, y la jerarquía, digo, y en el grado haga que el jefe de gabinete esté por encima de esos ministros, discusión aparte, debate jurídico aparte, dice, pero sabemos que los secretarios están por debajo, o los secretarios están por encima de los subsecretarios, digo, eso hace la jerarquía. ¿Y por qué es importante?
porque la jerarquía va a ser determinante al momento que empecemos a ver las excepciones a lo que se llama la improrrogabilidad de la competencia. Esto es, que yo tengo que ejercer la competencia que la norma me asigna y no la puedo traspasar a otra, no se la puedo transferir a otra persona, ni otra persona puede ejercerla por mí. Bueno, hay dos excepciones a eso, que son las técnicas de organización administrativa, que vamos a ver, dos principales y tres secundarias, que son la delegación, avocación, por un lado, sustitución, encomienda de asuntos y delegación de firma por otro. ¿Está acá todo bien? ¿Alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Alguno que me diga sí, seguimos, sí y sigo adelante? Que me escriba por el chat, avise si estamos bien. O si tienen alguna duda, no dejen de escribirlo. Perfecto. Sigamos. Como les decía, nadie puede ejercer la competencia por mí. Yo no, yo soy un órgano, nadie me puede sacar la competencia, yo tengo que ejercerla, pero hay momentos en los cuales sí se puede prorrogar, hay excepciones a esa improrrogabilidad de la competencia. La delegación y la vocación. Delegación. Técnica de organización administrativa en virtud del cual un órgano superior transfiere de manera transitoria el ejercicio de la competencia a un órgano inferior. Y la delegación y vocación son técnicas, porque después vamos a ver sistemas, pero hoy son técnicas. ¿Qué diferencia una técnica de un sistema o qué hace a la delegación y a la vocación como en sí mismas? Una, su transitoriedad. Esto es, no es permanente. Segundo, lo que transfiero es al ser transitoria, transfiero el ejercicio, no la titularidad. No cambia la norma. La norma sigue diciendo que el secretario de comercio tiene que controlar precios. Pero yo esta función se la puedo delegar a mi subsecretario de comercio para que organice las verificaciones en época de masa. ¿Se acuerdan cuando salían a controlar los precios o el plan de devolución del IVA? Que la sea transitoria, que solo se transfiere el ejercicio, eso implica ejercicio de todo parte de una competencia, digo, ¿no? De los 25 puntos que me da la competencia que me establece la norma, puedo transferir uno, dos, tres. ¿Podría transferir los 25? Sí, nunca lo vi, sinceramente. Pero que sea transitorio, que solo se transfiere el ejercicio, hace que la responsabilidad civil y administrativa siga quedando en cabeza del transfiriente, no del receptor, o sea, del órgano superior. Sigue siendo responsable por, por esa competencia en la manera en la que ejerza el órgano inferior. No agrego la penal porque de vuelta con la penal es instituto personal y no hay responsabilidad penal de la persona jurídica del Estado, sí civil y administrativa. Ahora bien, ¿cuándo, qué pasa con la delegación? La delegación requiere de una norma expresa que la autorice. Necesita sí o sí una norma expresa que la autoriza. Y esto en realidad es, primero, hay una autorización general donde en la ley de ministerios ustedes la van a encontrar. La ley de ministerios dice, el Poder Ejecutivo podrá, digo, la ley de ministerios dice qué hace cada ministerio, pero además dice el Poder Ejecutivo podrá delegar de las funciones del 99 cualquiera a alguno de sus ministerios. Y dice además que los ministros pueden delegar en secretarios o subsecretarios llevar adelante los asuntos económicos financieros. Esto es para que el ministro no firme cada orden de pago existente. No va a firmar la liquidación de sueldos, no va a firmar la, la asignación de cajas chicas, no va a firmar, eh, no sé, el pago de seguro, digo, tan polémico que fue últimamente, pero sí
sí hay algunos límites a esto, digo. Hay algunas cosas que por rango no va a poder firmar. Eso tiene que ver, por ejemplo, el volumen el costo de las licitaciones. Cuanto más onerosa es una licitación, más alto el rango que la pueda autorizar, jefe de gabinete, ministro, secretario, etcétera, etcétera. Pero siempre, por ejemplo, la delegación requiere sí o sí de una norma expresa. Si bien están estas autorizaciones o normas genéricas que da la ley de ministerios, también tiene una autorización puntual, una resolución del ministro que diga, deléguese en mi subsecretario llevar adelante esta competencia de manera genérica. Por contrario, la vocación es al revés. La vocación es la técnica de organización administrativa, en virtud de la cual un órgano superior se arroja para sí mismo el ejercicio transitorio de una competencia de un órgano inferior. Basada en el principio de quien puede lo más, puede lo menos, el órgano superior va a poder ejercer las competencias del inferior. Hay, yo reconozco, uno reconoce tres límites a a esta técnica que es la vocación. ¿Por qué lo puede hacer? ¿Por qué le haríamos la vocación? La vocación puede ser, por ejemplo, la vacancia de un órgano inferior y hay una norma procedimental interna que regula que el subsecretario de tal cosa tiene que hacer eso, sí o sí. Bueno, ante la vacancia lo asume la vocación. Podría hablarse de vocación o de sustitución, como lo veremos más adelante, o quiere llevar a sí mismo adelante el expediente, pero en esto de, che, yo tomo, déjame, yo lo hago, yo tomo el expediente, suena raro. Hay, y por eso hay tres excepciones que, que hacen evitar la cooptación política o utilizar la vocación como una técnica, una herramienta política para decir, no, yo lo manejo, déjame que este pendiente ni lo veas y demás, y no suena bien. La primera es cuando hay una norma que impide, perdón, vuelvo con la pregunta de Botero, de Guillermo, ante la comisión de un ilícito, es el delegado o el abocante, digo, ¿no? Porque la responsabilidad penal sí es personal. La responsabilidad civil o administrativa, no, responderá el delegante o el órgano inferior. Es, no es jurídicamente lo más justo o, o en equidad, pero por lo menos la responsabilidad penal sí es personal, porque ya los actos los hacen las personas y no las instituciones, salvo en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es algo más del derecho privado, que no ha llegado a todavía el derecho público. Pero, volviendo, ¿cuándo no procede la vocación? En tres cuestiones. Cuando una norma expresamente la prohíba, digo, esta competencia es exclusiva de tal persona. Segundo, cuando implícitamente una norma perdón, cuando el Congreso de la Nación le atribuya a un órgano administrativo una competencia en particular y estaba buscando esas y, por ejemplo, si ustedes son todos de muy del colegio, entiendo que todavía se dicta en el colegio, existe el CIMELA, ¿se acuerdan del CIMELA? El Sistema Métrico Legal Argentino, el que dice que adoptamos los kilómetros, los centímetros, los gramos, todas esas unidades, los litros, todo eso es el CIMELA, el Sistema Métrico Legal Argentino. Bueno, el Sistema Métrico Legal Argentino está atribuido por la ley 19.511 en cabeza de la Secretaría de Comercio. ¿Qué significa esto? Que el ministro de hoy Secretaría de Comercio está en el ámbito del Ministerio de Economía, de Caputo. Hoy Caputo no podría arrojarse por resolución ministerial, cambiar o reglamentar el sistema métrico legal argentino. No, porque es una competencia del Congreso Nacional atribuida exclusivamente a un órgano por una ley, entonces no puede una norma inferior cambiar esa atribución. Esa es la segunda excepción. La tercera excepción, o sea, la primera es una norma que
expresamente lo prohíba. Segunda, es la atribución de la competencia por el Poder Legislativo a un órgano específico de la Administración, la cual el órgano superior no puede abocarse. La tercera es la especificidad técnica que posee un órgano inferior. En el ámbito de la Sindicatura General de la Nación, órgano de control interno de la administración pública, cuestión que veremos creo que en 3 o 4 clases conmigo, hay una gerencia que hace precios testigos. ¿Qué son precios testigos? Es un precio indicativo de mercado que cada vez que vos haces una licitación pública te dice, mira, este es el precio que nosotros entendemos que debería ser válido para tu oferta, debiendo no la oferta que vos adjudiques superar determinado porcentaje o variar en tanto porcentaje respecto a este precio indicativo. Referencial. Ahora, esa elaboración de ese precio testigo es bastante técnica. Se construye de una manera muy específica, con equipos técnicos especializados. Lo mismo digo el precio testigo con la redeterminación de obra pública. El IPC podría venir Toto Caputo y decir, bueno, yo me aboco a la función del INDEC y peor, digo, o más circunscripto, digo, viene Marcos Labaña y dice, miren, yo soy el presidente, el titular del INDEC y la gerencia de IPC me voy a abocar a la función y voy a decir que hoy la inflación del mes de agosto es 2%. Es más, se aboca, imagínense que se abocase hoy, después del resultado de ayer, dijese, no, vamos a contener al mercado, no lo dice expresamente, pero dice, bueno, no, la inflación en realidad dio 1%. No puede. Habría una nulidad, jurídicamente hablando, podríamos hablar de una nulidad de esa manifestación, de ese acto administrativo que determina el IPC del mes de agosto, basándose en que la vocación que realiza el titular del INDEC no es válida toda vez que el órgano encargado de emitir el valor, el establecer y medir el índice de precios al consumidor es un órgano con una especificidad y una idoneidad técnica particular que parece no estar presente en la máxima autoridad del, del INDEC. De vuelta, esto lo que hace, como es una regla no escrita, no está escrita en ningún lado, excepto los kirchneristas que querían, ponían los números que querían, obviamente, y después podemos entrar en el debate, y si saben por qué, digo, podríamos explicar, no tal pie, ya que me dieron ese pie, por qué se dibujaba el INDEC. El INDEC se dibujaba porque afectaba el ser, el coeficiente ser, el viejo ser, y eso afectaba el valor de los bonos. Por eso en el kirchnerismo se dibujaba, más allá de querer decir que no había inflación, digo, se dibujaba eso porque afectaba la deuda pública existente. Bueno, sacando esa anotación, digo, bueno, desde lo técnico jurídico uno podría objetar o reclamar la nulidad del acto administrativo que determina el IPC de agosto si se abocase el Marcos Labaña al equipo, a la gerencia de IPC, digo, dentro de la dirección de IPC en el coso. Eso lo que hace es evitar la cooptación política de los órganos técnicos. Después, cualquier parecido con la realidad es pura casualidad, si ocurre o no ocurre. Esa es la vocación. Entonces, la delegación es de arriba hacia abajo y la vocación es de abajo hacia arriba. Les dije que había 3 técnicas distintas: la sustitución, encomienda de asuntos y delegación de firmas. La sustitución, lo que ocurre es un cambio del órgano persona. Esto es, no se cambian las competencias, no se cambia ni se transfiere competencias, ni simplemente dice, bueno, ahora el secretario de Comercio también se ocupará de las competencias de la Secretaría de Pymes. O se sustituye el secretario de Pymes, va a ser, hay una sustitución de la persona transitoria
es confuso, bastante confuso, perdón si no lo explico del todo bien, digo, porque es más de casuística y es una sustitución de la persona temporalmente que se, o sea, es temporal pero prolongada. Las pocas sustituciones que existieron y yo conozco recientemente es, por ejemplo, en el primer gobierno de Macri en la ciudad, María Eugenia Vidal estaba embarazada y en ese momento asumió Esteban Bullrich como ministro de Desarrollo Social hasta que se pudiese María Eugenia Vidal reincorporarse como eh, efectivamente el cargo que iba a tener en el gabinete, que era ministra de Desarrollo Social. Ahora, no lo vieron con una sustitución, no se dijo sustituyase a la ministra, no se la designó, cómo hubiera sido correctamente para que fuera una sustitución real, es desígnese a María Eugenia Vidal en un decreto, el segundo decreto diga sustitúyase por el periodo de excedencia o de licencia por maternidad eh, a la señora María Eugenia Vidal por el señor Esteban Bullrich. No ocurrió como tal, hubo una designación de un decreto, después una renuncia, etcétera, etcétera, pero eso fue técnicamente una sustitución. La segunda técnica es la encomienda de asuntos. La encomienda de asuntos es una facultad que ambos órganos pueden hacer, por ejemplo, licitaciones hasta determinado monto, y el ministro dice, llámese de licitación y encomiéndese a la Secretaría de Administración y del Ministerio a llevar adelante todos los pasos para lograr la adjudicación de este servicio. La Secretaría ya lo podía hacer y el Ministerio también lo podía hacer, simplemente lo que hace es hacer el acto inicial y le hace la encomienda de asuntos a un órgano inferior para que se encargue operativamente. Pero es una competencia que concurrentemente podían hacer ambos órganos. Por ejemplo, en el ámbito donde yo trabajo, convóquese o un ejemplo, convóquese a el secretario de Cultura, convoque a el Consejo Federal de la Cultura y encomiéndese, artículo 2, encomiéndese a la Secretaría de Administración, Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Cultura, a realizar todos los actos necesarios para la organización y efectiva realización de la reunión del Consejo Federal de Cultura. Esto es comprar los pasajes, comprar el catering, eh, acomodar agenda, etcétera, etcétera. Pero ambos podían hacerlo tranquilamente, simplemente es una encomienda de asuntos. Y lo tercero es la delegación de firma. La delegación de firma es en aquellos casos en los cuales hay eh, una vacancia transitoria, muy parecida a la sustitución, pero acotada en el tiempo. Licencia, vacaciones, eso, licencias, vacaciones. Para eso es la delegación de firmas. El instituto jurídicamente se lo conoce como delegación de firmas. El macrismo hizo algo muy bueno que no venía. Piensa que el macrismo lo hace creo que en la segunda gobierno de Macri, que es antes, che, ¿quién delega a quién? Vos te vas de vacaciones, el ministro de Cultura se va de vacaciones y tenía que seguir funcionando el ministerio. No es que nadie iba a firmar los 15 días que se iba de vacaciones. Alguien tenía que seguir sacando el despacho y los asuntos de ese ministerio. Entonces, hasta ese momento la práctica era, bueno, mira, el ministro de Cultura se llevaba bien con el ministro de Salud. Nada que ver. Y eh, encomiéndese se le delegaba la firma por el periodo de ausencia de vacaciones de licencia ordinaria del ministro de Cultura al ministro de Salud. Era su generis, era, che, con quién tenés la confianza de dejarle tu firma, básicamente, porque en algún punto había una delegación, seguía respondiendo al ministerio, allá de lo penal, digo, había una responsabilidad civil y administrativa. Nadie quería tener un quilombo civil, digo, una responsabilidad por daño, mucho menos. Por eso es una cuestión de confianza. ¿Qué es el macrismo que después se empieza a copiar en diferentes ámbitos? De hecho, hoy lo tiene la gobernación hay un decreto de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de Kicillof, que lo saca por primera vez en el 2024,
Y lo que hace es establecer un orden prelatorio. Es decir, miren, ante la ausencia del ministro, pero ya establece por normativa. Entonces ya no hay afinidades. Che, si falta el de... y hay un orden, no sé si me ven por la cámara, digo, entre comillas, jerárquico entre los diferentes ministerios y hay un orden prelatorio. Todos los ministros valen en línea y grado, la teoría, valen, tienen el mismo rango, pero hay como un grado de importancia. Entonces, ya, cuando falta el Ministerio de Economía, firma la de producción pasa a salud, de salud a desarrollo. Y está preestablecido, está predeterminado. Entonces hay una seguridad, es una buena técnica y superadora porque da seguridad jurídica. Vos como ciudadano que de esto te tiene que ser totalmente ajeno, digo, a mí me da lo mismo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando te encontrás con una norma que limita un derecho tuyo y dices, che, pero al final del diálogo, ¿por qué una norma que me quita una prestación médica en el gobierno nacional no la firma Lugones, la firma Petri, que es el ministro de Defensa? Vos no entendés qué pasa. Bueno, acá lo que pasa es, che, existe una norma el ciudadano a pie que no entiende, que no sabemos esto, digo, incluso si no sabríamos por qué. Bueno, hay una norma que te dice por qué firma Petri. ¿Por qué? Porque en causa de ausencia del ministro de Salud, en la delegación de firma la tiene el ministro de Defensa. Y hay validez. Entonces vos decís, en vez de decir, che, esta norma sí, esta no sé, esta prestación dada de baja es ilegítima, decís, no, bueno, con esta norma sabes que no y entendés por qué hay. Pero es una delegación de firma y por eso digo que da más seguridad jurídica, porque está predeterminado el procedimiento de sucesión, no de sucesión, sino de reemplazo temporal. Hasta acá lo que es estas excepciones que hacían, y excepciones a las excepciones, digo, de improrrogabilidad de la competencia, donde la competencia que está atribuida a uno no la puede ejercer otro. Bueno, si se puede ejercer, sería vocación, delegación, sustitución, etcétera, etcétera. Lo que viene ahora es entender cómo funciona o qué regula ese famoso decreto 50-2019, en el caso que hoy nos toca en este momento, cómo la competencia, que es lo mismo que la ley de ministerios, es decir, por qué la competencia que es del Poder Ejecutivo se fue desarmando, se va como partiendo y creando y atribuyéndose a diferentes órganos y diferentes entes. Y esos son, ya no son las técnicas, sino son, hasta ya lo pasamos, son los sistemas de organización administrativa. Los sistemas son, ¿qué tienen en común? Son permanentes, permanentes en cuanto que no son, digo, es permanente porque una norma, están establecidos por norma constitucional, digo, constitucional, legal o reglamentaria. El que ejerce, no, las disposiciones del Congreso solo del ámbito nacional, pero volviendo a la pregunta que recién me apareció en el chat, es si hay una norma que puede haber una ordenanza municipal que le atribuya competencia a determinado organismo o a autoridad de aplicación a determinada departamento o secretaría dentro de un municipio. Bueno, eso sí no puede ser alterado por vocación o delegación. Las reglas son básicas para todos los niveles, nacional, provincial y municipal. Las reglas como principios básicos, qué es vocación, qué es delegación y demás. Bueno, ahora después cada ámbito va a poder establecer. Por ejemplo, la legislatura bonaerense establece a través de la ley, la LOM, la Ley Orgánica de Municipalidades, funciones a determinar al tesorero, al contador, que eso no va a poder ser eh, cambiado transitoriamente por avocación o por delegación por decisión del del intendente, para llevarlo al plano municipal, digo, ¿no? Para que ustedes sepan. Si hay una carta orgánica, se rige por la ley superior, exactamente, por las pautas que dice superior. Por ejemplo, el presidente, y voy al ejemplo más teórico, pero más real, es el presidente no se va a poder abocar a las funciones del jefe de gabinete porque la Constitución se lo impide, y no va a poder ir el presidente a dar la... Primero, ningún presidente, podría ser, podría que no, digo. El presidente no va a hacer el informe mensual del jefe de gabinete en las cámaras del Congreso.
porque es una función que la Constitución la ha establecido, el poder constituyente la ha establecido exclusivamente el jefe de gabinete. Entonces el poder ejecutivo, por más órgano superior que sea, no puede abocarse a ir a dar a él específicamente el informe. ¿Podrá hacer una presentación espontánea del presidente? Sí, por fuera digo de la Asamblea Legislativa, pero no va a ser considerada en los términos del informe mensual del jefe de gabinete. Eso voy como un ejemplo muy claro y concreto de donde cuando hay una norma que atribuye otra norma de menor rango o una definición, un decreto presidencial no podría modificar la Constitución en ese orden. Aunque él quisiera dar la cara y ir a explicar todos los meses lo que hace, puede ir, pero no puede ser considerado jurídicamente ese informe mensual del jefe de gabinete porque es una responsabilidad, una competencia exclusiva que la Constitución le ha atribuido al jefe de gabinete, no al presidente de la Nación. Centralización, volviendo a los sistemas transfieren y van dividiendo esa competencia madre. ¿Cuál es la competencia madre? La que le establece la Constitución al Poder Ejecutivo y al jefe de gabinete, y la van porcionando en ministerios, secretarías, subsecretarías. Y en el Instituto Nacional de Tecnología Agro, el INTA, o en el ENACOM, o en la AFIP, o ¿qué son estos? Entes, entes con personalidad jurídica propia. El primer sistema es el sistema de centralización. Son teóricos, ¿eh? Teóricos, pero podemos ver su práctica. Es la centralización, yo digo, perdón, digo que es teórico, pero está más vigente que nunca, digo, ¿no? La centralización como sistema dice, todo está en la cabeza, en la administración central, en el poder, digo, ejecutivo. No hay entes, está todo dentro de una estructura de órganos y no de entes. En un solo ente, que es el Estado Nacional, o el Poder Ejecutivo. En el Poder Ejecutivo, esto es más complejo, pero el Poder Ejecutivo, el Legislativo y Judicial son órganos de un solo ente que es el Estado Nacional. Los entes los entes, como tal, el Estado Nacional es el ente madre, los entes AFIP, INTA, Instituto Nacional de Viticultura, Instituto Nacional del Teatro, son hijos del Estado, son pequeños, son entes que transferencias, que ahora vamos a ver a través de la descentralización, que se transfieren esa competencia madre, que es la, por ejemplo, políticas culturales, y se la da a un nuevo ente con personalidad jurídica propia que lleva adelante esa competencia. Pero volvamos a la centralización. La centralización diría que solamente hay una administración pública centralizada, que solamente hay órganos y no existen estos hijos del Estado. No existe el ARC, no existiría ARCA, no existiría el INTI, el INTA, INB, INASE, Institucional del Teatro, los museos. Yo dije, es teórico y está más vigente que nunca. Ustedes lo han visto, que todos los recortes que han hecho el presidente de la Nación en el ejercicio de poderes de facultades delegadas ha sido centralizar. Es decir, recuperar, que vuelvan a unirse a la personería jurídica madre, que es la del Estado Nacional. ¿Por qué hizo? Primera nota al pie es, ¿por qué lo hizo con poderes delegados y cuando se terminó la delegación de la ley de bases no lo puede volver a hacer? Porque mayormente esos entes fueron creados por leyes del Congreso. Entonces tenían que ser sí o sí modificados por poderes delegados. O sea, tendría que el Congreso haberle delegado la función de poder reordenarse administrativamente. Si hubieran sido creados por decreto, como hubo un par de casos, esos fueron directamente borrados y podrían haberlos eliminado posterior, vencido el 9 de julio de 2025 que venció los poderes delegados. Esa nota al pie es ¿por qué? Porque una norma, y de vuelta, los sistemas también se rigen por normas, donde una norma inferior, un decreto común, no podía modificar la creación orgánica la creación de un ente que había hecho el Congreso de la Nación, por ley, diferentes rangos normativos. De vuelta, la centralización. ¿Por qué centraliza el gobierno de Milei? ¿Qué busca el gobierno de Milei centralizar? Vamos el discurso de la boca hacia afuera. La motosierra justifica, dice, si yo centralizo, por ejemplo, el Instituto Nacional del Teatro
y lo pongo dentro de la órbita como una dirección nacional o la subsecretaría del Instituto del Teatro en el ámbito de la Secretaría de Cultura, yo automáticamente lo elimino como sistema de administración financiera, lo vamos a ver más adelante en otra clase, y entonces no tengo su propio manejo de tesorería, contabilidad, elimino automáticamente a la tesorería, la contaduría, la oficina de presupuesto, los auditores internos, nos elimina a nosotros, porque ya ese, el tesorero, el contador, el, el director de presupuesto y el auditor interno van a ser el de la Secretaría de Cultura. Y no tengo que tener, porque cuando yo trasciendo y creo ese ente y le doy una entidad, un SAF, un sistema de administración financiera autónomo por tener personalidad jurídica propia, tengo que crear automáticamente esos órganos internos. Entonces, yo centralizo, elimino 4 o 5 cargos automáticamente, reduzco el costo fiscal. Ese es el argumento de la centralización. Creo que más de puertas para afuera que puertas para adentro. ¿Cuáles son puertas para adentro? Esos órganos suelen tener ingresos propios. Ingresos que el mismo Congreso les atribuyó específicamente a través de una asignación presupuestaria específica y dijo, mira, vos te vas a financiar de este lado. Cuando el órgano deja de entrar, podemos debatirlo jurídicamente hasta el hartazgo, digo, pero podríamos decir que el órgano central, el Tesoro Nacional, se hace de esos recursos y se vuelve, genera, se financia más, digo, genera esa plata que estaba específicamente destinada por el Congreso para el Instituto Nacional de Teatro, ahora pasa al presupuesto de la Secretaría de Cultura. Se hace de más plata el Estado Nacional, el Tesoro Nacional centralizado, con menos gasto fiscal porque gasta menos órganos. Ahora, la plata no va a la dirección, a la Subsecretaría de Teatro, va al Tesoro Nacional. Tal vez vuelva mucho menos de lo que venía. Digo, puede hacerlo, jurídicamente discutible, tendríamos que ver casos, digo, ¿no? O fallos judiciales. Entonces, pero para resumir, la centralización es, todo existe en la persona central del Estado, en la personalidad única del Estado, la pirámide sin estos hijos del Estado. Por contrario, está la descentralización, que la vamos a hablar, pero que es esa... Dejemos la centralización para aparte. En la misma lógica de la centralización está la concentración. Concentración es que todas las competencias pasen por órganos superiores. Esa pirámide que yo les mostraba, vuelvo para atrás. Esta pirámide que yo les muestro abierta, la concentración dice que se concentra solamente, por ejemplo, y los únicos dos niveles que, como les dije, desde el principio de la clase, el rojo y el naranja. Solo un sistema centralizado y concentrado diría que solamente hay un presidente y un jefe de gabinete. Esa es toda la estructura del Estado. Ellos haciendo todo. ¿Es posible? No, no es viable. ¿Puede, existe como tal la concentración? Sí, obviamente que existe. Cuando se achican direcciones, se centraliza, se cortan SAF, sistema de administración financiera, dentro del mismo órgano central. Esto es un ejemplo que tengo muy concreto. Y eso lo empezó a hacer, lo hizo declamativamente Macri en el 2018, lo hizo un poco más real Massa en el 23, pero ¿se acuerdan cuando bajaban? Che, no existe más este ministerio, ahora le bajamos el rango y lo convertimos en secretaría. Bueno, a veces Macri dijo, le bajé el rango, y lo que único que bajó es par de digo, el sueldo bajó un poco, pero toda la estructura sigue igual. Massa comenzó ese camino de concentración, dijo, bueno, che, si por ejemplo el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca no existe como tal y pasa ahora a depender del Ministro de Economía, y algunas unidades repetidas se eliminaron. Por ejemplo, una sola dirección de recursos humanos para economía y para agricultura, ganadería y pesca. ¿Qué hizo este gobierno? Concentró aún más. Hizo realmente una concentración efectiva.
la motosierra efectiva. Todo el sistema de administración financiera de agricultura se unió con el de producción. Y solo existe, por ejemplo, una dirección de recursos humanos para producción, una dirección contable para producción y agricultura, o sea, una dirección de recursos humanos para producción y agricultura. Antes había dos, ahora hay una sola. Dos de contabilidad, de dos de contabilidad a una de contabilidad, dos de presupuesto a una de presupuesto. Todo lo que era repetido y transversal a una gestión más administrativa, contable, presupuestaria y financiera, se unificó. Las unidades de auditoría interna se fueron achicando. Lo que antes era una unidad de auditoría interna independiente, ahora es el auditor interno adjunto o subdirector de auditoría interna de otra más grande. Digo, ¿no? Y se fueron achicando. Esa es una verdadera concentración. Por contrario, existe tanto la desconcentración como la descentralización. La desconcentración es transferencia de porciones de competencia de un órgano superior en uno o varios, o sea, transfiere, toma su competencia y la subdivide hacia abajo en más órganos, en uno o en más órganos. Entonces estará el secretario de Comercio, el subsecretario de Comercio, el subsecretario de Comercio. Ahí va el ejemplo. Secretario de Comercio. Una desconcentración sería Subsecretaría de Comercio Interior, Subsecretaría de Comercio Exterior, como existió en varios gobiernos. Una concentración sería volver a tener solo una Secretaría de Comercio. Es, de vuelta, transferencias, pero siempre dentro del mismo ente. Siempre dentro del mismo ente de la administración pública centralizada o en un ente aparte. Por contrario, la descentralización es lo mismo. Transferencia de un órgano administrativo, de un órgano superior hacia tal vez uno inferior, del cual depende, entre comillas, y lo preciso en breve, pero se crea un ente aparte. Por ejemplo, agricultura o industria o transporte. Transporte, vamos a transporte. Transporte, la competencia era del ministro de Economía, después poner está el secretario de Transporte y en algún momento se creó, imagínense que se hubieran creado por ley, por decreto, perdón, se crea la Dirección Nacional de Vialidad. Piensen que es una Dirección Nacional de Vialidad, Dirección Nacional, o sea, tiene menos que rango que una subsecretaría, y es un monstruo. Y se crea la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, y se crea todo, la Dirección Nacional es un órgano, y la Comisión Nacional Reguladora del Transporte es un ente. Eh, es un ente. Entonces, la comisión se crea por fuera de la personalidad jurídica del ente público y tiene su personalidad jurídica propia. Esa es la descentralización. Ahora, ¿qué diferencia entre un órgano desconcentrado y un descentralizado? Bueno, el desconcentrado es un órgano, el descentralizado es un ente. El órgano no tiene personalidad jurídica, el ente sí. Y después está la relación. El órgano desconcentrado del superior, el superior ejerce un control respecto al órgano inferior de dos tipos, legalidad y oportunidad, mérito y conveniencia. Que esté bien, digo, que sea conforme a derecho los actos que dicta el inferior y pueda revocarlos, dejarlos sin efecto si es ilegítimo. Y además puede ser si oportuno, mérito y conveniente. Puede, por ejemplo, el órgano inferior salir a licitar un servicio que el superior entiende que no es momento y puede dejar sin efecto esa licitación. Ahora, el secretario de Transporte puede dejar sin efecto una licitación de la Dirección Nacional de Vialidad. Ahora, si la Comisión Nacional Reguladora del Transporte quiere licitar un sistema de cámaras de seguridad, no puede el secretario de Transporte dejar sin efecto esa resolución. ¿Por qué? Porque al salir de la personería jurídica, al tener personería jurídica propia, la Comisión Nacional Reguladora del Transporte, rompe la relación de jerarquía. ¿Recuerdan jerarquía? Líneas y grados, donde hay órganos superiores e inferiores. Ya no hay jerarquía, hay una relación de tutela administrativa. ¿Qué significa la tutela? Significa que
la Comisión Nacional Reguladora de Transporte no está no es un hijo del Estado independiente que se independizó y está suelta en el éter. No, está siempre inserta en la órbita de una secretaría o un ministerio. En este caso, Secretaría de Transporte, el Ministerio de Economía. Pero significa que el ministro o el secretario pueden revocar los actos de la comisión siempre que sean ilegítimos, ilegales, contrarios a derecho. Ahora, no los puede revocar por oportunidad, mérito y conveniencia. Esto significa que si la Comisión Nacional Reguladora del Transporte decide avanzar con una licitación de cámaras de seguridad por los, no sé, los robos en colectivos, el secretario de Transporte no puede decir nada. La ley, la norma no lo va a ajustar, que va a ser la política lo va a ajustar. Van a echar al presidente de la Comisión Nacional de Transporte, como hacen este gobierno y todos los gobiernos anteriores. Digo, ¿no? El política va a ajustar lo que la norma no puede. Para cerrar, el mapa del Estado, presidente, jefe de gabinete, presidente, resumen, para que sepan dónde están, artículo 99 de la Constitución, jefe de gabinete, artículo 100 de la Constitución, ley de ministerios, la 22.510, y de secretarías para abajo, decreto 50 de 2019. Cierro con esto. El mapa de Estado, véanlo, busquen, pongan mapa del Estado en Google y van a encontrar el organigrama del Estado Nacional en este mismo momento, es este. Y acá abajo, yo quiero, a ver, si se puede, si ustedes lo ven ampliado como yo, ustedes van a encontrar organismos descentralizados, sociedad del Estado y otros entes del sector público nacional y van a decir en la órbita de quién están. ¿Qué significa? Que lo que está debajo de la línea son todos entes descentralizados. Todo lo que está por arriba y tiene rabelitos son órganos. Acá llegan hasta el rango de subsecretarios, faltan las direcciones nacionales y demás. Ustedes pueden encontrar todas en el mapa del Estado. Ahora, cada una de las líneas, este está actualizado, sí. Este está actualizado, entre el mapa está actualizado, falta algún que otra fotito de algún funcionario, pero está actualizado. Van a ver que debajo de la línea, yo no lo puedo emplear mucho, pero debajo de la línea acá hay en negrita un título. Título de cada una de las jurisdicciones. ¿Por qué? Porque les dice, por ejemplo, el primero de todos es Presidencia de la Nación. Y está, no sé, la Sindicatura General de la Nación, eh, está en todos los entes de cultura, porque dependen del presidente directamente. Y el título es ¿Quién ejerce la tutela administrativa sobre los entes descentralizados? Esto jurídicamente podemos debatirlo más y tiene que ver con la interposición de recursos. Si yo interpongo un recurso contra el Instituto Nacional del Teatro, ¿quién lo resuelve? Bueno, el secretario de Cultura o el presidente de la Nación, y la guía está en quién ejerce la tutela administrativa. Ustedes puedan saber, quién se ocupa de actualizar. Esto es la Dirección Nacional es dentro del Ministerio de Regulación ¿cómo se llama? De Sturzenegger. Hay una dirección dentro de Empleo Público o Administración Pública que es la que maneja, creo, el Estado. Pero pongan mapa de Estado en Google, está. Finalmente, cierro con esto y después pasamos a preguntas si las tienen, es la motosierra. ¿Hubo motosierra? Sí lo hubo. Miren nomás en términos cómo han caído la cantidad, no solamente de ministerios, que han caído significativamente, y yo digo, bueno, como les dije, en un momento Massa bajó a ministros, Macri también, pero hacia el interior todavía, miren los cambios. La cantidad apenas 40, de más de 105, 106 secretarías a finales del gobierno de Alberto Fernández a 40 y pico secretarías en el día de la fecha. De subsecretarías más de 180 a más de 100, estamos en 130 subsecretarías. Así que para cerrar la motosierra es real, es efectiva y tiene que ver con cómo se organiza. No, no debe existir. ¿Saben quién? Y esto lo vamos a ver en las clases que vienen, no, en la otra. Vayan a la Oficina Nacional del Congreso, Oficina de Presupuesto del Congreso, y ahí puede ser que encuentren algún tipo de informe sobre porcentaje del PBI que implicó la reducción de la motosierra en términos de organización administrativa. Esto lo que demuestra simplemente, y si ojalá hubiera tenido más datos para mostrarle, pero desde Alfonsín a los 90, a De la Rúa, a Néstor, digo,
Néstor, Cristina, el kirchnerismo, Macri y demás, ha ido cambiando y es fluctuante. Y quería traerlo y si no pude, yo no estoy eh, no estoy ahora en la oficina, estoy trabajando, me agarraron de licencia, pero había, por ejemplo, de la salida del 2001, los primeros años de Néstor, creo que el primer ministerio y la primera expansión ministerial que empieza a ocurrir es con la creación del Ministerio de Seguridad de Nilda Guerra, debe ser 2005, 2006. No trabajaba en Congreso todavía, creo que 2006. Estaba empezando a trabajar en Congreso. Después surge el Ministerio de Producción, después está con el el Ministerio de Cultura con Teresa Paró, digo, y ahí vean cómo va creciendo el Estado. ¿Significa que es más importante? ¿Qué pretendería significar cuanto más crece el Estado? Bueno, más gasto fiscal y es una señal de importancia del tema si le damos un ministerio. Ponele, pero la verdad que lo que importa, no sabría decirte si ha mejorado la capacidad de eficiencia del Estado, perdón, respondiendo a la pregunta, por reducir la estructura. Eh, pero a lo que voy es que, como empecé la clase, la organización administrativa es fluctuante, es variante, responde a necesidades políticas, genera mejores resultados, no lo sabemos, cuesta determinar, hace falta medir, porque la estructura es una de las variables para medir la eficiencia de una política pública. Tal vez la menos importante, ¿eh? Porque uno debe ver hace cuánto llega además. Ahora, en términos fiscales sí podría medirse la economía o la eficiencia de generar políticas públicas con mayor o menores ravioles o mayores menores órganos o mayores menores entes del Estado. Sí sé que, por ejemplo, esta centralización en algunos casos que conozco muy puntualmente por mis años de experiencia en la Administración Pública Nacional, diría que algunos son impensados. Digo, no sé, el cierre del Instituto Nacional de Vitimicultura, que parece lejano, y para los mendocinos, si hay mendocinos acá, les parece algo muy importante, su reducción y querer desde la Ciudad de Buenos Aires administrar los recursos humanos, financieros, presupuestarios, de algo que está a más de 1000 kilómetros, con una envergadura y un tamaño como tal, sin servicio jurídico, sin servicio contable, sin servicio de presupuesto o tesorero, era totalmente inviable. No sé si todos los casos son así. Este que les conozco y que conozco de primera mano a sus funcionarios, a su realidad, diría, "Mire, la centralización tal vez no es el camino correcto. En ese caso. En otros casos es totalmente discutible. Bueno, hasta acá me callo, digo, no sé si ustedes quieren, abro micrófono, dejo de compartir, abro micrófono si tienen alguna pregunta y si no, eh, ahí inicio el video y me paro. Cualquier cosa a disposición si alguien quiere hacer una pregunta, si no, no, nos vemos el lunes que viene. Bueno, viendo que no hay muchas dudas, que siendo las 8 de la noche los saludo y nos vemos la semana que viene. Vamos, la semana que viene nos toca, vamos a empezar a hablar sobre presupuesto. Bueno, nos vemos. Hasta luego.